Buenas tardes a todos, a todas, porque he visto que tenemos algún compañero, por lo menos de nombre, ¿no? Y primero dar las gracias a la Fundación Women Forward por contar conmigo para tratar un tema tan apasionante, ¿no?, como es la brecha retributiva. Y cuando yo digo apasionante, se decía antes Audi, ¿no?, pues es porque de verdad que a mí es algo que me gusta, no porque me guste la brecha retributiva en sí, todo lo contrario, sino porque me parece que desde el trabajo que se hace pues se puede combatir de una manera muy efectiva, ¿no? Muy efectiva. ¿Quién no ha oído decir más de una vez que la brecha retributiva no existe? Es muy típico de, uy, no, la brecha retributiva no existe, no, eso son tonterías que se inventan y que no existen, ¿no? O que es una invención de algunas mentes, de algunas partes de la sociedad, ¿no?, de las feministas o de mentes maquiavélicas, no sé, de verdad que yo he oído cosas de lo más extraño, ¿no?, que solo quieren buscar polémica y solo quieren buscar enredo, ¿no? O quien no ha discutido alguna vez con su cuñado, con su hermano, con su compañero, porque te ponen a decir que eso que tú haces, que vamos, a ver, que te estás columpiando, ¿no? Porque es así, ¿no? Pues fijaros, la brecha retributiva existe, ¿eh? Existe y bueno, y estos son solo pues unos pocos ejemplos de todo lo que podemos leer a lo largo de todos los medios de comunicación de lo que es la brecha retributiva de género y los estudios que existen, como por ejemplo esto del INE, ¿no?, que están, fijaros, la brecha por edades, o sea, la brecha retributiva existe, según la Unión Europea, la Comisión y todo aquel que dice. Y os lo aseguro que existe porque cuando vas a las empresas esas que te dicen que no, que aquí no hay empresa, en esta empresa no hay brecha, acaba saliendo alguna brecha, ¿vale? Luego veremos lo que es una brecha y la importancia que tiene distinguir entre brecha y discriminación, que no es lo mismo, ¿vale? La brecha es simplemente, lo veremos, pues una diferencia de números, vamos a decir así, ¿vale? Pero lo veremos. Entonces, con esta premisa, ¿por qué deberíamos eliminar la brecha? Hay una parte que es porque es un derecho, ¿vale? Y eso no tenemos que olvidarlo nunca. Es un derecho y un reconocimiento al trabajo que realizamos las mujeres, que muchas veces se obvia ese reconocimiento. Y también a efectos de las empresas, que a algunas también les parece mentira, porque implica más productividad, ¿no? Está muy demostrado que un mercado laboral más competitivo y con personas trabajadoras motivadas lo que hace finalmente es aumentar la productividad y cuando la brecha se elimina, se elimina. Bueno, y como estamos en un periodo tan convulso con el COVID, con que no nos podemos mover demasiado, ¿no?, aunque ya nos movemos un poquito más que hace un año, pero no nos podemos mover, pues me encantaría compartir con vosotros y con vosotras un viaje por el mundo de la igualdad retributiva, ¿vale? Entonces vamos a ver unos paisajes fantásticos, ya lo veréis cómo vamos a disfrutar del viaje, ¿no? Dicen por ahí que la mejor manera de disfrutar de una aventura es conociendo a dónde vas, ¿no? Y eso está claro, viajamos a sitios que nos apetecen, que conocemos de oídas o porque nos lo han contado, porque es algo que nos interesa y nos apetece, ¿no? Pero no siempre sabemos qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a hacer. Hay personas que sí, que viajan con todo cerrado, cerradísimo, ¿no? Y van muy preparados desde que salen del aeropuerto hasta que llegan a sus casas, saben qué van a hacer, qué van a ver, dónde van a comer, dónde van a dormir. Y hay otras personas que lo preparamos, pues medianamente, dónde vamos a dormir y luego decimos, bueno, no vaya a ser que me quede en la calle, pero luego ya veré dónde como o veré lo que hago o veré cómo lo hago. Pero hay quien ni siquiera, que yo conozco, prepara ni dónde va a dormir, ¿no? Y eso para muchos es una gran inseguridad.
¿Por qué os digo esto? Porque este viaje que hemos preparado, como si yo fuera vuestra guía turística, vamos a ir pasando por diversos escenarios, muchos paisajes distintos, actividades para todos los gustos, que nos van a producir el conocer qué es lo que vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer y cómo podemos disfrutar con ello, ¿no? Así que espero que disfrutéis. ¿De dónde partimos? Pues partimos de un aeropuerto, porque vamos a hacer el viaje. Y ese aeropuerto, nuestro punto de partida, es la legislación que se ocupa de la igualdad. ¿Por qué partimos de ahí? Pues porque muchas veces el cumplimiento de las leyes es lo que nos hace ponernos en marcha. Eso sabéis todos, que hasta que no nos obligan a hacer determinadas cosas, las leyes, pues a lo mejor ni nos movemos, ¿no? Caso del cinturón de seguridad, cuando empezó a ser obligatorio y bueno, pues nos costaba un poquito y a base de multas, a base de mucha concienciación, ahora nos montamos en el coche y casi todo el mundo lo primero que hace es engancharse el cinturón, porque ya nos parece algo pues que está ahí y ha venido para quedarse, ¿no? Esto igual, ¿no? El avión que nos lleva de viaje y sabe a dónde tenemos que ir, sabe nuestro destino final, pues es el Real Decreto 902. ¿Vale? No voy a explicaros el Real Decreto 902 porque podemos morirnos a estas horas después de comer de hablar sobre una ley, pero sí que vamos a ir viendo cositas que os diré que salen del Real Decreto para que veáis que no es algo que Beatriz Zafra o cualquier otra persona dice que hay que hacer, sino que nos lo dice la legislación, que al final es el avión que nos lleva a esa igualdad. Hay muchísimas leyes, no voy a entrar en las leyes, pero sí que sepáis que desde el año 1951, y ahí, bueno, no habíamos nacido nadie de lo que estamos aquí, yo creo, desde luego yo no, y soy de las más mayores seguro, pues desde el año 1951 la OIT ya habla de igualdad salarial, ¿vale? Y durante todos esos años se han ido haciendo distintas legislaciones que han tratado el tema. En España tenemos la suerte de tener una de las legislaciones más avanzadas en relación a la igualdad. Y bueno, y aunque es verdad que la primera ley importante fue del año 2007, que es la ley orgánica de igualdad, ¿no? Y hasta el año 2019 podríamos decir que con el Real Decreto Ley 6/2019 pues se desarrolló un poco esa ley de igualdad, pues hemos estado un poquito parados, pero es verdad que ha habido mucha legislación europea, por ejemplo, de la Unión Europea, también legislación referente a contratos del sector público, o sea, bueno, que ha habido mucho y que os quedéis con que España en ese sentido está bastante avanzada, ¿no? Pues nada, despegamos. Ya despegamos sabiendo de qué aeropuerto salimos, cuál va a ser nuestro avión, que es el Real Decreto 902, despegamos y en este viaje lo que vamos a hacer es explorar paisajes. Partimos de un lugar que es la brecha salarial y la discriminación salarial por razón de sexo. Eso está ahí y eso está en el punto de partida porque está. Queremos la transparencia retributiva, es lo que queremos, y descubrimos durante ese viaje el registro retributivo, el sistema de valoración de puestos de trabajo y la auditoría retributiva. ¿Vale? Como os decía al principio, no nos va a dar tiempo a ver todo lo que se podría ver en este tema, pero sí que podemos hacer la primera fase del viaje y en algún otro momento podremos seguir viajando o podremos seguir viendo de alguna otra manera, ¿no? La brecha retributiva, cuando hablamos de brecha retributiva, al principio veíamos las noticias, ¿no? que salen en muchos medios de comunicación sobre la brecha y dentro de nada aparecerán muchos porque el día 22 de febrero pues es el día de la igualdad salarial y empiezan a hablar pues, de a todos los periódicos, las noticias, siempre la noticia sobre la igualdad salarial. Pues la brecha retributiva es la diferencia entre la retribución media de los hombres y la retribución media de las mujeres. Y además está calculada en relación con la retribución media de los hombres. ¿Qué significa esto? Que la fórmula matemática que hacemos es
retribución media de los hombres menos retribución media de las mujeres, partido por la retribución media de los hombres. Y todo eso por 100 para que nos dé un tanto por ciento. ¿Vale? El resultado, por tanto, se expresa como un porcentaje y si es mayor que 0, ese porcentaje significa que las mujeres cobran menos que los hombres. Si es igual a 0, es que no hay brecha, que las mujeres cobran igual que los hombres, y si es menor que 0, implica que las mujeres cobran más que los hombres. Una brecha de 0% es casi imposible que se dé, ¿vale? Porque siempre hay pues distintas percepciones que hacen que las brechas sean más altas de 0. Y si llega, esto os lo digo por si hacéis vuestro registro, y está la brecha sobre un 5%, más menos 5%, pues podéis estar contentos de que tenéis una brecha bastante pequeña que incluso ni se podría considerar brecha. Lo es, pero está ahí bastante tranquila. En España, en 2019, ascendió a un 11,9% según Eurostat, ¿vale? Según la Unión Europea, por debajo de la última media disponible de la Unión Europea, que se situaba en un 14,1%. O sea que todavía podemos darnos con un canto en los dientes de que estamos por debajo de la media. Pero aquí vais a ver muchísimas cifras y no os tiene que extrañar porque la brecha se puede calcular de muy distintas maneras. Luego veremos la parte de efectivos y la parte de equiparados, por ejemplo, que son las brechas ajustadas o no ajustadas. Y bueno, que puede haber mucho número, ¿eh? Os podéis encontrar la brecha es del 23, de UGT dice que es del 29, o sea, bueno, depende de cómo se mira. Por eso yo nunca digo la brecha es de tanto, la brecha en España es de... No lo recalco mucho porque depende de cómo lo mires, pero existe la brecha, ¿vale? La Unión Europea dice que tardaremos 105 años en alcanzar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Con lo cual, bueno, pues tenemos que empezar a ello, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, como os decía antes, esa brecha, no equivale siempre a discriminación, porque hay posibilidad de justificación objetiva de esas diferencias. Puede haber una justificación entre salarios medios de los hombres y de las mujeres, por ejemplo, por las características socioeconómicas, ¿no? Nivel de estudios, el nivel de educación, la edad, la antigüedad que tenga una persona en la empresa. Hemos visto en la primera diapositiva de todo que salían las noticias, el que he sacado del INE, justamente la foto del INE, ahí hablaba de la brecha por edad. Fijaros qué diferencia que había de 1,7, me parece que eran los menores de 25, a 34,3 los mayores de 60. Entonces, la edad, por ejemplo, es una de los factores que explica que esa brecha no es una discriminación, sino otras cosas, ¿no? También está el sector de actividad, depende muchísimo, la infrarrepresentación femenina, hay una serie de factores que explican las diferencias en las retribuciones y no tienen por qué ser discriminatorias, ¿vale? Por ejemplo, en España el hecho de que las mujeres se hayan incorporado más tarde que los hombres al mercado laboral, pues hace, como os decía antes, que los hombres tengan más antigüedad, y todos sabemos que cuanto más antigüedad tienen, ya se ha quedado eso obsoleto, ¿vale? Ya en los convenios colectivos la antigüedad no aparece, no debería aparecer, pero se cobra más por el hecho de tener más antigüedad, simplemente, ¿vale? Y, por ejemplo, las mujeres que se concentran en sectores como sanidad o educación, y por otra parte, la sobrerepresentación masculina se produce en general en sectores con salarios medios mucho más altos, ¿vale? De ingenierías, de, bueno, pues otra serie de factores que hacen que esa diferencia pueda justificar la brecha, ¿no? Otra cosa sería la discriminación retributiva por razón de sexo, que es, y aquí entramos en una cosa muy importante, que si sacáis 3 ideas, una tiene que ser esta, que la discriminación es la distinta retribución entre mujeres y hombres
para un trabajo de igual valor, ¿vale? Sin que haya una causa objetiva. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hallamos una brecha global, por ejemplo, de una empresa, y estamos comparando el sueldo del director general, que es un hombre, con el sueldo de la operaria, que es una mujer, de las operarias, que es una mujer, nos va a salir brecha seguro, segurísimo. Pero si nosotros comparamos las brechas que existen entre los puestos de igual valor que hay hombres y mujeres, si cobran menos las mujeres, o los hombres en su caso, ahí hay una brecha que hay que ver, ¿vale? Las brechas generales son, pues eso, muy generales, pero las brechas cuando digamos que se comparan trabajos de igual valor, nos dan una información muy, muy valiosa. Y el Real Decreto 902, que os decía que no os voy a explicar, pero sí que os digo que referente al trabajo de igual valor es una obra de arte, el Real Decreto. Dicho por juristas, dicho por mucha gente que explica muy bien lo que significa un trabajo de igual valor. Aunque dicho así suena sencillo, ¿no? Parece que es como, bueno, realizan el mismo trabajo o dan el mismo valor, hombres y mujeres, pues vamos a ver si hay brecha o no hay brecha. La realidad es que no es nada fácil, pero nada fácil evidenciar la existencia de esa discriminación. Muchas veces porque es una discriminación que no es una discriminación directa, sino indirecta, y es muy difícil de ver, y otras veces porque como se niega, ¿vale? En todas las empresas se niega que exista esa discriminación, se le buscan mucha justificación, ¿no? Yo me encontré un día con un caso en una empresa que había un puesto de vendedor-vendedora en el que la brecha era altísima a favor de los hombres. Y entonces, bueno, pues me decían, ya, pero es que, mira, nosotros pagamos igual a los hombres que a las mujeres, es que se les paga igual, es un 8% de lo que venden, se le paga. Y yo decía, hombre, estaría bueno que tú dijeras, si eres una mujer te vamos a dar un 5% y si eres un hombre te vamos a dar un 10%, por ejemplo, ¿no? Entonces, es que se mataban con la razón, que de verdad que no hay discriminación, que pagamos igual, que pagamos igual. ¿Qué pasaba? Que esto era una empresa de productos industriales y entonces a los hombres los mandaban a los polígonos industriales y a las mujeres, para preservarlas, por tener una diferencia con ellas, las mandaban al centro de la ciudad. En el centro de la ciudad no se vendía ese producto para nada y en los polígonos industriales sí. Entonces muchas veces esa brecha, esa discriminación que se produce no es algo directo y querido, no sé cómo decirlo, sino que viene influido por una serie de prejuicios, podríamos decir, de cultura empresarial, que es lo que hay que cambiar a veces, no tanto la política retributiva como lo que hay detrás de toda esa política retributiva, ¿no? Fijaros que para saber si hay discriminación retributiva es necesario que haya transparencia retributiva, como este mar, así, porque si tenemos las aguas turbias no vamos a ver nada, ¿no? ¿Y qué significa tener transparencia retributiva? Significa que haya información suficiente y significativa sobre el valor que tiene cada retribución. ¿Vale? Esto dicho así suena muy bien, pero seguro que más de uno y más de una habrá estado en alguna empresa en la que hay determinados complementos que no se sabe muy bien por qué se cobran. Hay un complemento que se llama X, que lo cobran determinadas personas y otras determinadas no, y no se sabe lo que remuneran. Entonces ahí la transparencia retributiva es pues imprescindible. Mirad este vídeo pequeñito, a ver si encuentro el ratón que se me ha ido. ¿Vale? Es un sistema de iluminación LED que lo que nos hace ver es
la situación que hay detrás, verla o no verla. ¿Qué hay detrás de los cristales? Pues vemos el cristal opaco o transparente dándole al mando a distancia. Cuando se le da el mando a distancia y el cristal está transparente, vemos lo que hay atrás. Y la transparencia retributiva al final es el mando a distancia que puede poner de manifiesto un sesgo en función de género, como lo que hablábamos antes, ¿vale? Que sería un sesgo en función de género, así como la discriminación de la fijación de los salarios, ¿no? Si el cristal es transparente, pues permite a las empresas adoptar medidas adecuadas para garantizar la aplicación del principio de igualdad retributiva. Si el cristal está opaco, pues el cristal está opaco no quiere decir que lo que hay detrás no existe, quiere decir simplemente que no lo vemos, ¿no? Y que no lo veamos no significa que no esté ahí, porque cuando abrimos la puerta, como lo ha abierto este señor, lo que hay detrás, ahí está. ¿Vale? Entonces, el registro retributivo lo que nos va a hacer precisamente es que ese cristal se nos haga transparente. ¿Por qué es tan importante el registro retributivo? Precisamente porque nos hace darnos cuenta de qué es lo que tenemos en cada una de nuestras empresas, qué hay por detrás del cristal opaco. ¿Vale? Pues hemos llegado al primer destino, nos hemos bajado del avión y lo que hemos hecho es llegar al registro retributivo, la primera etapa de nuestro viaje. Y lo primero que os quiero decir es que retribución es algo distinto, es un concepto más amplio que salario. Entonces, cuando vosotros oigáis hablar de igualdad salarial, registro salarial, auditoría salarial, nos estamos dejando fuera conceptualmente varias cosas que ahora veremos y que no nos tenemos que dejar fuera. Y es verdad que las palabras no hacen el concepto, pero sí que tenemos que ir aprendiendo a hablar de registro retributivo, de auditoría retributiva, de igualdad retributiva, porque está demostrado además que donde mayores brechas hay entre hombres y mujeres es en esa parte que no es salario, pero sí es retribución. ¿Vale? Ahora, luego lo veremos, que luego yo voy dando flashes, pero luego veréis cómo vamos viendo cosas que dejo ahí, ¿no? El registro retributivo, pues obliga el Real Decreto a llevar un registro de las retribuciones a todas las empresas en cuanto haya una persona asalariada, ¿vale? O sea, un profesional que tiene una persona asalariada ya tiene que tener su registro retributivo en cuanto haya gente asalariada. Tienen que incluir la media aritmética, que es un promedio, y la mediana, que es el término medio en donde están las retribuciones, de todos los conceptos salariales. El salario base, los complementos salariales y además de las retribuciones extrasalariales, que serían, por ejemplo, dietas, planes de pensiones, si te dan un teléfono móvil o un coche de empresa, etcétera, ¿vale? Todo lo que sea percibido por la plantilla y tiene que estar desagregado por sexo y por un sistema de clasificación profesional que esté vigente en cada organización. Cada organización tiene su sistema de clasificación y tiene que estar desagregado, ¿vale? Tiene un periodo temporal de 1 año, todos los años, cada año tenemos que hacer nuestro registro retributivo y tenerlo guardadito, ¿vale? Que a veces la gente dice, ¿qué hago con el registro? Pues tú lo haces y lo guardas. Y si te viene un día una inspección, pues tú le dices, aquí tengo mi registro retributivo, ¿vale? No es nada que haya que inscribir como le pasa al plan de igualdad, que hay que escribirlo en el RESCOM, sino simplemente hacerlo y guardarlo. Se puede hacer en formato oficial o no. El Instituto de la Mujer tiene una herramienta que permite hacer el registro retributivo, que no es la mejor herramienta del mundo, pero bueno, como es la que hay, que está ahí, pues se puede utilizar. Y hay muchas organizaciones, entre ellas pues Women Forward, que tiene aplicaciones para realizar el registro retributivo en este caso, ¿no?
Y si hay RLT, si hay representación legal de trabajadores y trabajadoras dentro de la empresa, hay que hacerle una consulta 10 días previos a elaborar el registro. Esto, en términos jurídicos, que se dice hacer una consulta, parece que es que hay que preguntarles. No es preguntarles, es decirle, oigan ustedes que dentro de 10 días vamos a hacer el registro retributivo para que ustedes lo sepan por si quieren pedírnoslo. ¿Por qué? Porque la RLT puede acceder al registro íntegro. Si lo piden, tenemos que darle desde la empresa el registro íntegro. No así, si no hay RLT, las personas trabajadoras podrían ver solamente las diferencias porcentuales en las retribuciones medias, ¿no? Pero si hay que entregárselos. Entonces, el registro retributivo no es más que un cálculo matemático, y ahí os dejo, donde se ve si existe brecha retributiva entre mujeres y hombres en función de las categorías profesionales y de los distintos conceptos que forman parte de su retribución. Pero si la empresa tiene obligación de tener un plan de igualdad o lo tiene de forma voluntaria, o sea, en cuanto haga un plan de igualdad, y por tanto auditoría retributiva, hay que añadirle a ese registro retributivo las medias aritméticas y las medianas de las agrupaciones de los trabajos de igual valor en la empresa. Fijaros que antes hablábamos que era según la clasificación que haya en la empresa, que puede ser la que sea, y ahora ya estamos diciendo, vale, y ahora me vas a comparar otra vez, de otra manera, digamos, esas retribuciones según el valor que le dé cada uno de los puestos a tu empresa, ¿no? La ley dice que hay que justificar además, si tienes obligación de hacer plan de igualdad o lo haces porque lo quieres hacer, tienes que explicar también una brecha de más del 25% en positivo o negativo, aunque ya os digo, yo he oído alguna vez a gente que se supone experta diciendo que si es menos del 25 no es brecha, que la brecha es cuando es más del 25. La brecha es brecha en cuanto hay una diferencia de 1 euro, de 2 o de 4. La cosa es que si es una brecha mayor del 25%, pues ya se considera que es una brecha importante. Y entonces el Real Decreto nos dice que hay que explicar que eso no se produce por razón de sexo, sino por alguna de las causas que antes hemos visto así un poco pincelada, ¿no? Como puede ser la antigüedad o puede ser cualquier otro factor que nos explique la brecha, ¿vale? Bueno, pues ya como estamos ahí en ese paraje idílico al que hemos llegado, que es el registro retributivo, ¿qué os parece si buceamos? Porque todo esto dicho así, pues parece que es algo bueno, que está ahí, que es muy fácil, pero vamos a ir viendo cositas que hacemos en el registro retributivo y que nos van a ayudar a ver ese cristal, como decíamos, que no esté opaco, ¿vale? Que esté transparente. ¿Qué datos nos hacen falta para hacer un registro retributivo? Pues fijaros, en las aplicaciones, cualquiera que sea, cualquier herramienta nos va a pedir un montón de datos, porque normalmente pues, van a servir para otras muchas cosas y además es que es mejor hacerlo todo con los mismos datos, que sean datos coherentes, que sean datos limpios, como yo le llamo, que hay una compañera que se ríe mucho de mí. Los datos limpios de Beatriz, digo, es que los datos tienen que estar limpios, porque si no, no nos van a dar la información que queremos. Pero datos necesarios para el registro retributivo, única y exclusivamente, y digo esto entre comillas porque ya son datos muy importantes en sí mismo, sería la fecha de contratación dentro del periodo que vayamos a estudiar, normalmente el año natural, ¿vale? Como tenemos que hacer registro retributivo cada año, pues normalmente del 1 de enero al 31 de diciembre, a menos que una empresa tenga pues otro periodo de, por ejemplo, los centros escolares, toda esta parte que tienen pues de septiembre a agosto, ¿no? Pues bueno, no pasa nada, la legislación no dice que no se pueda. Pero fecha de contratación dentro del periodo, fecha de fin de contrato dentro del periodo, porque ahí lo que vamos a ver es si las personas han trabajado un día, 4, 78 o los 365 días. Además, es muy importante tener el tanto por ciento de jornada. Si la persona tiene un contrato a tiempo completo, será del 100%. Si tiene un contrato con jornada parcial,
pues de lo que sea, 50, 70, 82 o 49% de jornada parcial. Y si está con reducción de jornada, si hay alguna persona que tenga reducción de jornada, tiene que aparecer también qué tanto por ciento de jornada hace después de esa reducción. ¿Vale? Aquí fijaros muy bien porque muchas veces las mismas herramientas te lo ponen mal y te pone tanto por ciento de jornada reducida. Y entonces tú ahí pones el 33% y realmente tú estás haciendo el 67% de la jornada. Entonces lo que nosotros necesitamos saber es qué tanto por ciento de jornada haces, el 67%. ¿Vale? Con una jornada reducida. Esto es de las cosas más importantes, aunque no lo parezca, que hace que un registro retributivo en este caso salga bien o mal. Yo me he encontrado con datos que al poner esto mal lo que te sale es que tienen unos salarios de 1.247.342 euros y tú dices, joder, qué suerte tiene esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú pongas mal estos tantos por ciento, luego a la hora de normalizar, de equiparar, pues te lo sube hasta el infinito, ¿eh? Entonces, esto, tener muy en cuenta que es importante, saber cuántos días ha trabajado cada una de las personas que tenemos en la empresa y con qué jornada, con qué tanto por ciento de jornada han trabajado, ¿no? Fijaros, imaginaros que hay una persona que ha tenido, por ejemplo, ha estado contratada en la empresa, ha salido, porque es una persona eventual, por ejemplo, ¿no? Ha salido el 14 de marzo. Hola, Reina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cecilia? ¿Te pillo bien? Sí, sí, sí. Bueno, es que mira, te llamo por... Ya. Perfecto, iba a hacerlo yo. Gracias, Beatriz, perdona. Nada. El 14 de marzo, por ejemplo, pues ha salido de la empresa y le han hecho otro contrato el 27 de abril hasta final de año, ¿vale? Ahí lo que tendremos será una misma persona con un mismo identificador que ha tenido dos situaciones contractuales. Tendremos dos filas, una fila para cada situación contractual. ¿Y qué va a hacer la herramienta o qué es lo que hacemos si lo hiciéramos a mano? Imaginaros que lo hiciéramos a mano. Pues lo que vamos a hacer es la última situación contractual la vamos a normalizar y la vamos a anualizar. Ahora veremos lo que es esto, ¿vale? Pero es importante que tengáis en cuenta cuántos días ha trabajado cada una de las personas de la empresa, ¿no? ¿A quién incluimos? Incluimos a todas las personas con contrato por cuenta ajena. Y esto es muy importante también, porque aquí empiezan a decir, ay, pero a los directivos no los vamos a meter, porque claro, se va a enterar todo el mundo de lo que cobran o va a haber aquí, no, esto no los metemos. No, no es que no los metas, es que los tienes que meter, ¿vale? Antes, como no estaba muy especificado, pues a lo mejor tú decías eso y la gente te decía, venga, pues vale, pero ya, ahora no. Ahora te dice que hay que meter a todas las personas con contratos por cuenta ajena, ¿no? Por tanto, no incluimos a socios trabajadores, que eso sí que están dados de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, esos no. No incluimos a personas con contratos de puesta a disposición, los de trabajo temporal, de empresas de trabajo temporal. No incluimos becarios, porque no tienen contrato de trabajo, ¿no? Ni autónomos dependientes, que también puede haber en alguna empresa, autónomos dependientes, ni al personal, por ejemplo, en prejubilación, ¿vale? Pero todos los demás los tenemos que incluir, sean del nivel que sea y sean de la categoría que sea. Y respecto a qué tenemos que incluir, pues como os he dicho antes, tenemos que incluir salario, tenemos que incluir complementos salariales y tenemos que incluir retribuciones extrasalariales. Aquí veis que son tres macetas distintas, pero todas son plantas crasas, ¿no? Pues al final es lo que tenemos. Todos son, digamos que componentes distintos, pero todas forman parte de la retribución. Y aquí también hay gente que dice, oye, pero es que claro, una retribución extrasalarial, como por ejemplo una indemnización por despido, pues es que, claro, he tenido gente que he despedido con una cantidad muy alta de indemnización que me va a hacer que las brechas se disparen. Dices, bueno,
Si has tenido hombres y mujeres con indemnizaciones por despido y las dos son altas, no vas a tener brecha. Muchas veces lo que se pone de manifiesto es que hay empresas, grupos determinados que lo que ven es que hay cosas que se pagan sin tener que pagarse, digamos, ¿vale? Entonces, salario, complementos salariales y retribuciones extrasalariales, sean las que sean. También me he encontrado con alguna empresa que dice, yo no quiero meter las retribuciones extrasalariales, porque no quiero. Digo, bueno, pues si tú no quieres, no la metas. Sabes que estás actuando en contra del Real Decreto que te dice que las tienes que meter. Ya es tu responsabilidad, ¿no? Pero que sepáis que aunque es verdad que son retribuciones que no son periódicas, que no son pues tan cuantiosas, digamos, como el salario o los complementos, pero hay que meterlos, ¿vale? Beatriz, si me dime. disculpas un momentito para dejar muy clara esa idea, porque creo que surge a menudo, ¿verdad?, ese debate, y me gustaría mucho insistir en la diferencia, que yo creo que es el momento entre lo que es el registro retributivo y lo que es el análisis retributivo propio del plan que tiene que hacerse. Entonces, en esa parte de análisis retributivo es cuando podemos, ¿no?, todas estas cuestiones del día a día de no entra el directivo, no entra la persona directiva, no entra esto, y ves cómo un poco organizar la información que le vas a ofrecer a la comisión negociadora y sobre la que haces el plan de igualdad, no tiene nada que ver con el registro retributivo, que es la herramienta con el contenido exacto, ¿no?, que dice la norma, ¿no?, que quizá hay ahí, ¿no?, esa confusión por parte de tanto de las empresas como de algunas personas que hacen planes de igualdad y no lo tienen muy claro y lo trasladan mal, ¿no? Está claro, yo he dicho al principio que el registro retributivo es una foto de la situación y es poner el cristal en transparente, ver qué es lo que hay. Luego otra cosa es como tú expliques o puedas mostrar lo que quieras mostrar, ¿vale? Pero el registro retributivo está clarísimo que es la foto de lo que hay. Ya está, ¿vale? Bueno, pues fijaros, esto... Cuando me has dicho que sería importante me creía que era esto, porque esto es muy importante también, ¿vale? El Estatuto de los Trabajadores nos dice que la retribución tiene esta estructura, ¿no? Tendríamos aquí el salario, que está compuesta por salario base y complementos, y las percepciones extrasalariales. Estos tres es lo que nos pide el Real Decreto que aparezcan: salario, complementos y percepciones. Dentro de los complementos podemos tener complementos de muchos tipos, ¿vale? Y aquí hay que hacer un esfuerzo muchas veces, incluso dentro de las mismas empresas, de ver estos complementos a qué se refieren, ¿no? Hay complementos de persona, que pueden ser pues la antigüedad, pues si se paga un plus por idiomas, imaginaros, sería la formación, los complementos ad personam, que es por alguna característica que tenga esa persona trabajadora, ¿no?, que les puedan pagar un plus complementario, por trabajos realizados, que pueden ser o bien por el puesto, que entonces está la peligrosidad, la penosidad, la toxicidad, la nocturnidad, la turnicidad, todo lo que implica el estar en un determinado puesto y que te pagan por ello, o de calidad o cantidad, ¿no?, como horas extras o primas a la producción, pues lo que decíamos antes, ¿no?, el tanto por ciento de ventas, todo eso serían complementos salariales por trabajos realizados. Y hay empresas que piensan que los complementos variables, por ejemplo, son extrasalariales. No son extrasalariales, son complementos salariales. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Los complementos salariales tienen que ver directamente con el trabajo que realizas, ¿no? Tú estás realizando un determinado trabajo y se te paga por ello. Se te puede pagar un premio, que es un variable, pero se te está pagando por realizar el trabajo, ¿no? Esto, resultados de la empresa, por ejemplo, pagas extraordinarias, y aquí cuando pone pagas extraordinarias lo pone así en el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Pero es como pagos, no pagas, sino pagos extraordinarios por algo, porque la paga extraordinaria normalmente se mete en salario base, ¿vale? Es parte del salario base.
y participación en beneficios, por lo que os decía. Estos son complementos salariales. Y las percepciones extrasalariales se quedan única y exclusivamente para, por ejemplo, dietas, cuando tú viajas y te pagan por el gasto que tú has tenido al hacer ese viaje. Eso no tiene que ver con el trabajo efectivamente realizado, sino un gasto que tú has tenido por ello, ¿no? Una indemnización por traslado. Te trasladan a otra ciudad y te pagan un X para que tú puedas pagar la mudanza o lo que sea, ¿no? Pues eso tampoco tiene que ver con el trabajo realizado, es extrasalarial. Una indemnización por despido o por suspensión de contrato, todas las indemnizaciones que ha habido por ERTES, por ejemplo, ¿vale? Todo eso es percepción extrasalarial. Y luego una muy importante, que es el complemento al complemento de IT, ¿vale? Ahora veremos que la parte que paga la Seguridad Social cuando hay una persona que está de baja por enfermedad o por accidente laboral, eso no entra, pero sí, si la empresa tiene pues esos complementos de IT que se llaman para que llegue al 100% del salario la persona trabajadora, ¿vale? Entonces, esto es lo primero. Si vosotros sois parte de una empresa que tenéis que hacer registro retributivo, es lo primero que tenéis que ver, que pensar y que saber realmente dónde está cada uno de vuestros complementos retributivos. Si es complemento salarial o es percepción extrasalarial. Si sois personas que ayudáis a otras a hacer planes de igualdad, a hacer registros, a hacer lo que sea, pues tenéis que saber muy bien dónde está cada uno, que si veis es bastante lógico, con este cuadro se ve bastante lógico, porque no es lo mismo meter las retribuciones en un sitio o en otro. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a hallar todo el rato 4 brechas. Vamos a hallar la brecha de salarios, que como normalmente se ajustan a convenio colectivo, no suelen ser altas, pero hay veces que nos sorprenden, pero no suelen ser. Las brechas de los complementos salariales, que son las que suelen ser más altas y donde se dan pues esas diferencias normalmente notables, y las brechas de las percepciones extrasalariales, que pueden ser altas en tanto por ciento, pero normalmente son muy bajas en las cantidades globales, en la cantidad, digamos, en euros, por decirlo, ¿vale? En las medias. Y finalmente, la cuarta brecha es la brecha global, que lo que hace es sumar todo, salarios, complementos y percepciones, y te da una brecha global. Entonces es muy importante que esté bien calculado, que esté bien puesto cada cosa en su sitio para que esas 3 brechas primeras, antes de hallar la global, pues estén también bien puestas, ¿no? Luego, introducimos, esto es importantísimo, importes efectivos. ¿Qué quiere decir importes efectivos? Primero, que salgan del bolsillo de la empresa. Como he dicho antes, esto no es que sean efectivos, ¿vale? Pero digo, introducimos importes efectivos que salgan del bolsillo de la empresa. Porque cuando nosotros hacemos un pago delegado de la Seguridad Social, por ejemplo, por las bajas, pues vale, estamos sacando un dinero, pero ese dinero luego nos entra. Entonces, ese no tiene que aparecer. Que hay gente que dice, claro, pero es que entonces se va a quedar esa persona como si no hubiera cobrado nada. Digo, no, porque yo voy a saber que durante X días esa persona ha estado de baja. Entonces ahí yo le voy a anualizar su salario, ¿vale? Pero lo que tenemos que introducir es importes efectivamente cobrados. No nos vale, como hay algunos programas de nóminas, yo creo que ya han debido ir cambiando, pero antes nos daban el importe ya como anualizado. Digo, es que a mí eso no me vale. ¿Por qué no me vale? Yo lo voy a anualizar cuando hago el registro, pero no nos vale porque el Real Decreto, el avión que nos lleva, nos dice, tiene usted que meter los importes efectivos, aunque luego se equiparen y se hagan la brecha equiparable. Pero tenemos que tener la brecha efectiva y la brecha equiparada. ¿Vale? Beatriz, tenemos una pregunta. No sé si quieres que te la hagamos ahora, te la hago ahora, sí. o bueno, pregunta Alfonso si hay que incluir la compensación por teletrabajo y desarrolla colaboración a los gastos por hacer parte del trabajo en casa. Sí. ¿Cómo?
Sí, eso es un complemento salarial, pues igual que si fuera, pues eso, porque tú trabajas de noche te voy a pagar más, porque tú trabajas en casa te voy a pagar para que puedas hacer, a menos que fuera, claro, imagino que será a lo mejor por el tema de las dietas y todo eso, que esos son gastos que se producen, ¿vale? Si eso estuviera contemplado como un complemento salarial, en el convenio, por ejemplo, o en el contrato, lo que fuera, se metería, o sea, siempre se va a meter, ¿vale? Porque es un dinero que sale del bolsillo de la empresa, quedaros con esto aquí, ¿sale del bolsillo de la empresa? Sí, y no me lo devuelven. Pues si sale del bolsillo de la empresa, yo tengo que decir a este trabajador le estoy pagando o trabajadora le estoy pagando esto. Ese complemento concreto, lo que hay que hacer es nombrarlo, pero no sé si, Alfonso, si te damos respuesta o bueno, abre micrófono y nos lo planteas a Beatriz. Sí, esto es algo que estamos viendo mucho. Ahora mismo a todas las empresas que tienen que tener una política de teletrabajo porque algunos de sus trabajadores tienen más de un 30% de teletrabajo, parte de lo que tienen que cumplir es con una compensación por los gastos. Se suele establecer una cantidad por convenio, se establece un prorrateo por el tiempo que pasen trabajando en casa y se les ingresa un dinero. Me has contestado con lo que has dicho. Siempre que la empresa ingrese un dinero, esto hay que incluirlo, con lo cual asumo que efectivamente esto también. Eso es, eso es. Vale. ¿Vale? Porque además es de lo que se trata es de ver de qué manera retribuye la empresa a trabajadores y trabajadoras. Entonces, te da igual que sea con eso, que con la puesta a disposición de un coche, también habría que meterlo, una retribución en especie, en coche, por ejemplo. O sea, todo lo que salga del bolsillo de la empresa. Y yo, cuando lo digo así, es muy críptico, pero bueno, al final es que se entiende así. Si sale del bolsillo, pues hay que meterlo, ¿vale? Yo creo que también crítica aquí es saberlo identificar bien, si es complemento salarial o extrasalarial. Ahí sí que hay que poner mucho más atención primero en que te expliquen qué tipo de complemento es y al final esto es una forma de retribuirlo, como comentaba Alfonso, pero ubicarlo bien, lo que decías en la herramienta entre salarial y extrasalarial, saber muy bien de qué estamos hablando, yo creo que, bueno, que ayuda mucho. Hay otra pregunta de Nerea, gracias Nerea. ¿Te la digo ahora, Beatriz? O... Sí. Venga, pues a ver, leo. No me ha quedado claro dónde introducimos los complementos por incapacidad temporal, por IT. En complementos y la prestación por IT que asume la empresa en este caso, a diferencia de los pagos delegados, si debemos tenerla en cuenta y en qué campo. ¿Como complemento salarial? Vale. Lo que paga, o sea, el pago delegado no lo metemos porque no sale de nuestro bolsillo. Acordaos aquí, no sale de mi bolsillo. Bueno, es verdad que sale, pero vuelve a entrar, ¿no? Entonces, no sale de mi bolsillo. Yo no me lo gasto. Como empresa, yo no me lo gasto. Luego, ese pago delegado no entra. Pero sí existe el complemento que paga la empresa para llegar al 100% del salario de esa persona. Eso es pues un complemento que paga la empresa normalmente por convenio, ¿no? Que llegan al acuerdo en el convenio de pagar un tanto por ciento. Eso va incluido como retribución extrasalarial, ¿vale? Porque no está directamente unido al trabajo. Es verdad que hay mucha gente que dice que cuando tú estás de baja, esa parte que te paga la Seguridad Social en su caso y la empresa, el complemento que te paga, es como si tú estuvieras pagando el salario, con lo cual debería ser una parte del salario, no ya del complemento salarial. Pero, vamos, jurídicamente te dicen que no, que es un complemento extrasalarial. ¿Vale? Entonces, solo hay que meter el complemento que paga la empresa, que sale del bolsillo de la empresa para retribuir esa parte que no paga la Seguridad Social. Discúlpame, Beatriz, por matizar. Sí. Entonces, la prestación del día 4 al día 15 de la baja que paga la empresa también hay que incluirla, porque no es un pago delegado, tampoco es un complemento IT, pero es una prestación obligatoria que en este caso está estipulado que lo tiene que pagar la empresa. Claro. En ese caso sería también percepción extrasalarial. Percepción extrasalarial, eso siempre. Vale. Vale, gracias. Nada. Bueno, entonces... Beatriz, nos quedan 5 minutos o 10 y dejamos 5 minutines por si luego, disculpa que nos hayan, que no son interrupciones, que al contrario, hace, ¿no? Yo creo que más agradable, pero para que te ubiques tú. Vale. Bueno, pues entonces, luego tenemos que agrupar
los puestos de trabajo de dos maneras distintas. Tenemos que, o sea, agrupar cada una de las personas, va a tener que tener en su línea, hemos dicho que íbamos a tener una línea por cada situación contractual, pero bueno, en general una línea por cada persona, a menos que tenga más de una situación contractual. En cada línea vamos a poner cuál es su clasificación profesional, ¿vale? Y vamos a decir que es, imaginaros, una persona que es administrativa, que pertenece al grupo 4, según nuestra clasificación, que está en el departamento tal y que está en el área cual. Y de ahí nos va a salir una agrupación de todas las personas que están en esos determinados puestos. Pero además tenemos que agruparlos según el trabajo de igual valor o el valor que aporte a la empresa el trabajo que realiza. ¿Vale? Que ahí ya entraríamos a hablar de la valoración de puestos de trabajo, que es, pues eso, para el siguiente viaje, porque si no, imposible de ver aquí, ¿eh? Os diré un poquito lo que es para que quede claro, pero tenemos que agrupar a cada uno de los trabajadores de estas dos maneras. ¿Por qué? Pues porque si seguimos descubriendo cosas, vemos que para llegar al tesoro final, que ya casi estamos llegando al tesoro final, hay que recalcular. Nosotros hemos metido ahí todos los importes efectivos, hemos metido todo lo que esas personas, todas las personas han cobrado, pero eso no nos vale para hallar la brecha. Fijaros, si por ejemplo una persona cobra 1.500 euros por una jornada del 100% y otra persona por una jornada del 50% cobra 750 euros, si nosotros hallamos la brecha con las cantidades efectivas, ¿qué nos va a pasar? Pues que va a salir que una persona cobra el doble que la otra y nos sale una brecha del 100%. Y ahí está, o sea, ahí está. Pero para evitar eso, lo que tenemos que hacer es normalizar esas retribuciones. ¿Qué significa? Significa que una retribución normalizada o equiparada, podéis oírlo también, equiparado o normalizado, es aquella que la persona obtendría si cumpliera con todas estas características, que es haber estado contratado de principio a fin del año, del periodo que estamos viendo, ¿vale? Si es del 1 de enero al 31 de diciembre o de la fecha que estemos estudiando. Que su contrato sea a tiempo completo. Por eso tan importante que me veíamos antes de poner el tanto por ciento de jornada. Que no ha estado ningún día en situación de baja laboral o de ERTE o de lo que sea. O sea, que no ha estado ningún día en una situación en la que no haya cobrado de la empresa por ese trabajo. Y que no ha reducido su jornada laboral, que no tiene una reducción de jornada por guarda legal o por lo que sea. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos con esas retribuciones efectivas que hemos metido es equipararlas y hacer como que todas las personas de la empresa han tenido esas características, digamos, ¿no? Eso se hace así porque la retribución efectiva no nos da una visión correcta de la brecha, ¿no? La brecha realmente la podemos ver cuando comparamos retribuciones equiparadas. ¿Qué pasa? Que el Real Decreto lo que dice, y aquí yo creo que ahí hubo un despiste, bueno, voy a ser así de chula como si yo supiera, pero quiero decir que me parece, el Real Decreto te habla de retribuciones efectivas y de brechas efectivas, pero el mismo ministerio cuando hizo la herramienta dijo, sí, la brecha efectiva está muy bien, pero es que la brecha efectiva no nos da nada, vamos a equiparar, ¿vale? El Real Decreto realmente no te pide nada de equiparar, pero es que si no, no podemos comparar. Entonces, aquí los importes sabemos que tenemos que normalizarlos y anualizarlos. Ya vamos a anualizar a elevarlos todos como si todos hubieran trabajado 365 días y normalizar como si hubieran trabajado el 100% de la jornada. Estos, claro, todos los complementos salariales y todas las retribuciones extrasalariales tenemos que decir si son anualizables o son normalizables, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues decir que es normalizable es si la cuantía es proporcional al tanto por ciento de jornada del trabajo, ¿no? Por ejemplo, salario, si trabajas el 100% del tiempo,
pues cobrarás X. Si trabajas la mitad del tiempo, cobrarás la mitad de X. Eso es normalizable. Pero, por ejemplo, una cesta de Navidad, normalmente yo creo que, imagínate, pero a lo mejor hay alguna empresa cutre, pero dices, si trabajas el 100% del tiempo te llevas una media, una cesta de Navidad, y si trabajas 50% te dan media cesta, no, te dan una entera, ¿no? Vamos, y esto es un ejemplo para que veáis que también hay complementos en los que no influye para nada la cantidad de tiempo que trabajas. Entonces, de todos los complementos que pongamos en la empresa, tenemos que decir si son anualizables y son normalizables. Un truco que digo yo, que es un truco, ¿vale? O sea que cada uno luego tiene que ver si ese truco vale o no vale. Es que en general, desde luego el salario es normalizable y anualizable, clarísimamente. Los complementos salariales casi siempre, casi todos, son normalizables y son anualizables. Y las percepciones extrasalariales, yo diría que siempre no son normalizables y no son anualizables. Entonces es verdad que puede haber convenios colectivos en los que determinados pluses te digan que sí, que no son anualizables o que no son normalizables, pero si ponemos que los complementos salariales son anualizables, son normalizables y que los extrasalariales no son anualizables y no son normalizables, no nos estaremos yendo mucho de la realidad, ¿vale? Y esto cogerlo con pinzas porque ya os digo que puede haber convenios en los que te diga lo contrario o empresas en las que a las personas le pagan media cesta de Navidad, ¿eh? Que si existe eso, pues al final esto no nos iría, ¿vale? Bueno, pues eso, anualizables, normalizables. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Fijaros, tenemos medias y tenemos medianas. Las medias, como os decía, son promedios y las medianas son valores que están en el medio, que no es lo mismo que la media, ¿eh? La mediana normalmente lo que hace es achatar las diferencias, por decirlo de alguna manera. Aunque es verdad que lo que se usa son las medias, pero las medianas te dan una imagen de si hay mucha dispersión. Si hablamos de estadística descriptiva, pues si hay mucha discreción, la mediana te va a decir el valor que hay justo en medio. Haya lo que haya por arriba y por abajo. Tenemos importes efectivos y tenemos importes equiparados, que ya hemos visto cómo se equiparan esos importes. Y tenemos clasificación profesional que tiene la empresa, la que tenga, y trabajos de igual valor que hemos hecho haciendo pues, una serie de pasos para ver qué valor me dan determinados puestos de trabajo. No hablamos de personas, hablamos de puestos de trabajo, ¿vale? Con todo esto, chucu chucu chu, chiqui chiqui chi y chaca chaca cha, se juntan entre ellos y nos dan estas 8 tablas que forman el registro retributivo, las 4 de arriba para todas las empresas y las 4 de abajo, además, no en vez, además, para las que tienen que hacer auditoría retributiva o plan de igualdad, ¿vale? O sea, para empresas, vamos a decirlo así, de más de 50 trabajadores, que los planes de igualdad se pueden hacer por otras causas, pero así en genérico, para las empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener las 8 tablas. Estamos juntando esto, medias, medianas, efectivos, equiparados, clasificación y trabajos de igual valor, ¿vale? Estas 8 tablas, junto con una explicación, con un anexo, en el que vamos a explicar cómo hemos hecho, cuál es la clasificación profesional, si los complementos salariales y extrasalariales son o no anualizables y normalizables, cómo hemos hecho la valoración de puestos de trabajo, es lo que se llama registro retributivo. Y que tiene que quedar, como os decía al principio, en un archivo en nuestro ordenador, que si vienen a pedirnos la inspección de trabajo, pues tenemos que entregarlo. O los sindicatos, ¿vale? O la RLT nos lo pide, pues tenemos que entregar el registro retributivo para que lo vean. Nunca van a aparecer datos individuales de las personas. Siempre son medias y medianas de las retribuciones. Que ahora me dirá alguien, ya, pero si es que si en un puesto solo hay una persona, pues se va a ver. Digo, pues sí, se va a ver.
y el Real Decreto dice en su artículo 1, además me parece que es, que no, aquí no afecta para nada la Ley de Protección de Datos. Vamos, que está por encima. Ahí es verdad que la COE ha puesto una demanda judicial en este sentido, pero todavía no hay jurisprudencia. Entonces, eso no nos vale. Pues ahora ya nos vamos a ir a descansar porque hemos hecho bastante, hemos trabajado bastante, ¿vale? Y lo que sí que tenemos que ver es que la clave para poder ver si hay o no igualdad retributiva está en ver cómo clasificamos los puestos de trabajo, esa valoración de puestos de trabajo de la que hablábamos y que os digo que el Real Decreto lo explica fenomenal, porque cuando hagamos ese análisis dentro de la auditoría retributiva, aquí no vamos a hacer nada, aquí lo que vamos es la foto de nuestra situación. Cuando hagamos ese análisis sí que vamos a tener que decir las brechas que existen entre puestos de igual valor, ¿eh? Entonces, es lo que nos va a dar esa visión, ese cristal transparente, como os digo, que es tan importante para evitar todo eso la brecha, ¿no? Pero esto será objeto de otro viaje. Me va a tener que invitar Audi a otro viaje, otra etapa del viaje, ¿no? Se acabó y nada. Todas las preguntas que queráis, estoy a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias, Beatriz. Vamos, me ha encantado este viajecito por esos sitios idílicos en este ratito que nos ha sacado de pandemia y nos ha sacado de un montón de cosas. Yo creo que ha sido muy clarificador en muchas de las cuestiones que salen en el día a día. Esas preguntas que han hecho tanto Alfonso como Nerea son inquietudes que suceden todos los días. Mira, tengo a Nerea precisamente que quiere intervenir otra vez, o sea que bueno, sentiros libres de hacer cualquier pregunta, no hace falta que yo modere, ¿vale? Sino bueno, abrid micros y hacemos. Nada, es una pregunta que se me había quedado aquí anotada. Por el tema de lo personal en prejubilación, es distinto, por ejemplo, jubilados parciales, porque no es lo mismo. ¿Los jubilados parciales los metemos? Sí. O sí, vale. Los Sería jubilados como las parciales, reducciones de jornada, ¿no? Que los analizamos, digamos. claro, los jubilados parciales lo que tienen es un contrato 500 no sé qué, no me acuerdo ahora el número. 140. Eso, 540, que tiene el 25, el 15, lo que tengan. Entonces, cuando se pone código de contrato, pues 540, tiempo de tanto por ciento de jornada, pues 25%, imaginar. Y con eso ya lo que hace la herramienta es pues elevarlo a como si fuera el 100% de jornada. Pero es distinto, sí, lo iba a decir, fíjate, cuando dije lo de los prejubilados, porque muchas veces se confunde, ¿vale? Pero... Y luego hay un dato que me ha llamado mucho la atención, que yo de hecho pues no lo tenía previsto, es el tema de las horas extras. Me ha llamado la atención que haya que incluirlo, porque hasta qué punto, ¿no? ¿Qué información nos va a dar? Porque el único dato es quién puede haber diferencias, evidentemente, por grupo profesional y por el número de horas, que es donde un poco a mí pues he dicho, ojo, pues es que puede ser que bueno, además hay diferencias entre hombres, mujeres y entre hombre, hombre, mujer, mujer, ¿no? Entonces, no sé, no sé qué tratan un poco de analizar ahí, pero me ha llamado la atención. Pues mira, lo que tiene eso es que como hay que poner todo, como os decía, todo lo que sale del bolsillo de la empresa, pues eso tiene que estar. Que es verdad que luego lo que suele pasar es que las horas extras a lo mejor las realizan casi todas hombres. ¿Por qué? Pues porque son un tipo de trabajo, hacen un tipo de trabajo, imaginaos en taller, que no hay mujeres, que las mujeres están en la parte administrativa. Entonces, con el registro retributivo lo único que vamos a ver, como os decía, es la foto. Pero cuando hagamos la auditoría retributiva es una de las cosas más importantes saber. ¿Por qué las horas extras las hacen solo hombres o en su mayoría hombres? Porque son puestos en los que no tal, porque las mujeres no quieren, o sea, ya ahí nos metemos en una parte más cualitativa que sí que tiene pues su significación en la auditoría. En el registro no mucho, pero hay que meterlo porque dicen que hay que meterlo, o sea, eso está claro. ¿Alguna cosa más que se haya quedado por ahí
o que os hayáis encontrado algún problema, si habéis hecho algún registro o... Bueno, yo te iba a plantear, aprovechando el caso ese de la COE y de esa demanda judicial, ¿no? Es decir, esa situación en la que es que yo no quiero que se vea el salario de dirección general y como solo hay uno y se va a ver, pues no lo hago. ¿Qué le recomendamos a una empresa en la que está dispuesto a hacerlo pero se niega, por ejemplo, a que entre esto? ¿Se puede hacer? ¿Tiene sentido hacerlo quitándolo? ¿Es mejor no hacer nada? A ver, en un registro retributivo, ¿vale?, que tiene que aparecer, es más complicado porque tiene que estar, quiero decir, debería estar ahí. Lo que pasa que a lo mejor lo puedes agrupar de alguna determinada manera. Cuando yo os decía, no tienes por qué ponerlo por puestos. De hecho, el registro retributivo no está por puestos, está por agrupación que tenga la empresa. Entonces tú puedes juntar, imagínate, al director general o directora general, normalmente director general, con directores de área o de división o de lo que tengas. Y esos los metes en el grupo de dirección, con lo cual ya está un poco ahí escondido, digamos. Va a dar brecha seguramente porque el sueldo del director general pues será más alto que el de la directora de recursos humanos, por decirte algo, ¿vale? Pero se puede esconder un poco. Y luego, bueno, esconder, no por esconder, sino porque tú lo has agrupado de una determinada manera. Y luego, a la hora de, si imagínate que lo dejas, dices, no, es que no lo quiero juntar con nadie. Pues a la hora de estudiar las brechas en la auditoría retributiva, puedes decir, el grupo 0, normalmente se le llama esa dirección de alto del grupo 0, como no hay mujeres, pues no hay nada que hallar en la brecha. Y ya está. Es la única cosa que se puede hacer, ¿no? Y hay empresas, yo tenía una empresa que me dijo, no lo voy a poner y no lo voy a poner. Y yo le dije, vale, pues que sepas que estás actuando en contra del Real Decreto, pero pues como os decía antes, tuya es la responsabilidad. Entonces, también en una empresa, por ejemplo, puse, me dijeron que pusiera, y yo digo lo que vosotros digáis, la parte de donde se veía que era una sola persona y que iba a infringir para ellos la ley de protección de datos, donde ponía las cantidades, las medias, ponía LPG, las siglas de, o sea, ley de protección de datos, como no sale por esto. Pero es que ahí hay que hacer un poco lo que nos dejen, digamos, ¿sabes? Bueno. Sí, pero por eso también es bueno, insisto, tener en cuenta lo que es el análisis retributivo de lo que es el registro. El registro es una información que hay que tener a disposición de la inspección y la representación legal de las personas trabajadoras y luego promediada para tener a disposición si no hay comité de empresa o delegados. Y otra cosa es cómo se agrupe luego la información para tratar en el plan de igualdad, que sí que la comisión negociadora lo va a saber, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un poco no es el truco, es la personalización de cada situación, ¿no? En el registro, eso, como lo que vamos a ver es por grupos y por escalas, digamos, ¿no? Las escalas son las de trabajos de igual valor y los grupos, pues tú la agrupación, la empresa la puede hacer como quiera, juntando a todos los que dirijan algo, aunque sea mínimamente, o en fin, ahí nadie te va a decir que no. ¿Ya no hay más? Qué poco, me preguntáis, mira. No, Beatriz, es que se han quedado con toda la información. O los he dejado muertos, y yo, horror. No, que han participado un montón. Bueno, pues primero agradecerte a ti, Beatriz, tu tiempo, todo el conocimiento que nos has trasladado, la experiencia y sobre todo esas recomendaciones, esos trucos que me han parecido fantásticos y que yo creo que son muy fáciles de aplicar. Gracias también a todas las personas que habéis participado. Voy a finalizar la grabación y bueno, nos vemos pronto y estamos a vuestra disposición para cualquier tipo de consulta. Muchísimas gracias, de verdad, a todos. Muchas gracias a todos y a todas.